Continuamos aquí en Tu Punto de Encuentro, este espacio donde siempre hablamos los temas de interés, y hoy, a propósito de esas personas que llegan a nuestras casas, a nuestros locales y se quieren quedar ahí, mejor dicho, ellos se quedan y uno es como con la cabeza a punto de explotar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esas personas? Me están dañando el local, me están dañando la casa. Así que hay una cosa o una herramienta con la que nos pueden ayudar los abogados, y es el contrato de arrendamiento. Para eso tenemos dos especialistas. Bienvenido, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente, y estamos acá para aclararle muchas dudas e inquietudes a todos los televidentes acerca del contrato de arrendamiento, tanto de vivienda urbana como de local comercial, que son dos figuras completamente diferentes, donde una es, digamos, regulada por el Código de Comercio cuando hablamos de contrato de local comercial, y otra es regulada por la Ley 820, que es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Bueno, Natalie, yo creo que muchas personas deben estar en la casa preguntándose, vea, yo tengo por allá una casa y yo nunca le hice contrato porque es que era la sobrina de una tía y yo esa muchacha, mejor dicho, la tenía en la mejor recomendación, pero esa persona llevan 4 meses sin pagar el arriendo y aparte de eso, en estos momentos la vivienda está caída. ¿Qué puede hacer ese televidente que tiene ese problema? Bueno, en cuanto a ello, es necesario precisar que pues, tras el incumplimiento del pago del canon de arrendamiento como tal, se puede iniciar un proceso de restitución. En este caso, como estamos hablando de vivienda, entonces es regulado por el Código Nacional del Proceso, de tal forma de que el hecho de que entonces esta persona esté incumpliendo reiteradamente, habría que hacerle el desahucio pues por incumplimiento contractual, y adicional a ello, si no quiere desalojar la vivienda, pues iniciar el proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Cuando nosotros tocamos el tema de arrendamientos, se nos vienen miles de dudas, miles de inquietudes. Vamos a empezar como por el principio. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Bueno, esa pregunta es muy importante porque los contratos de arrendamiento en nuestra legislación permite que sean por escrito o que sean verbales, ¿cierto? Tiene tanto peso un contrato verbal, así como uno escrito, y la ley no nos indica que este contrato tenga que ser autenticado en una notaría para que tenga validez en caso de que por el incumplimiento, ya sea del arrendatario o del arrendador en cualquiera de las cláusulas, pues se puedan iniciar acciones judiciales. Tienen igual peso tanto el contrato por escrito como el contrato verbal. Y hay que hacer hincapié en ello, Orlando, porque mucha gente piensa que porque no se autenticó el contrato, entonces el mismo no es válido. No es un requisito la autenticación ni para la existencia ni para la validez, tanto así que, como bien dice el doctor Orlando, no se requiere ni siquiera que esté por escrito, simplemente con que haya una voluntad de las partes, dice el artículo 1602 del Código Civil, simplemente con eso habrá la posibilidad entonces de entrar a hacer una regulación y una negociación en cuanto al monto, en cuanto al tiempo que va a estar ocupando esa persona la vivienda urbana, y si no existe un tiempo determinado, no se estipula porque no hubo regulación escrita contractualmente, la ley 820 entra a suplir y dice que entonces en dicho caso será por 1 año. Pero entonces esto lo rige igual como si fuera el contrato por escrito, lo que se le sube anual, por ejemplo, las causas del por qué una persona tenga que desalojar, o sea, todo viene igual, solo que es verbal. Ahora, dentro de eso también se pueden pegar a decir, es que como nosotros no tenemos nada firmado y ya llevamos 20 años acá, la casa es propia. No es posible ello, porque al momento de usted estar pagando un canon de arrendamiento, usted está reconociendo que otra persona es la propietaria del mismo. Entonces hay personas, esa pregunta es muy buena, porque hay personas que nos consultan y nos dicen, doctor, es que yo llevo 8 años viviendo en la misma casa, llevo 10 años, además ya pagué la casa, de tanto estar pagando canon, he pagado ya 2, 3 veces la casa, entonces la casa es mía. No, porque usted está, al momento de usted estar pagando el canon, está reconociendo que existe un propietario, entonces usted no puede adquirir por prescripción. Exactamente, esa es la figura con la que muchas personas se les genera la duda, que la ley permite que por prescripción adquisitiva, recordemos que las personas pueden adquirir bienes, cosas, por prescripción, y existe la prescripción adquisitiva. Por el paso del tiempo, las personas podrían entonces adquirir bienes, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, y cuando hablamos de un bien inmueble estaríamos hablando que se daría por el paso de 10 años, por ejemplo. Pero esa posesión
no existiría en el caso de estar habitando un bien en arrendamiento, porque esa obligación que se hace periódicamente registrable de alguna forma en el pago del arrendamiento, entonces reconoce a ese nudo propietario que es el contratante inicial, el arrendador sería esa persona que se le está reconociendo en este caso pues el contrato de arrendamiento. Yo creo que es importante aclarar porque pues ustedes dicen es igual de importante pues si yo hago un contrato verbal o escrito, pero también como explicarle al televidente si es necesario sí o no que intervenga un abogado en el momento de realizar el contrato. Digamos, yo voy a diligenciar mi contrato e incluso en algunas papelerías he visto que venden los contratos, estos que ya vienen como listos. ¿Está bien o mal tener ese contrato o es necesario tener el apoyo de un abogado? Bueno, en cuanto a ello, en sí no es una obligación, y en cuanto a la necesidad dependerá mucho también del valor del canon y de cuántos problemas la gente se quiera ahorrar. Usted puede ir fácilmente a una papelería y comprar un formato Minerva, lo llena y listo. Pero si más adelante existe un inconveniente en cuanto a que ese arrendatario no quiere cancelar el valor del canon, ahí es donde empieza entonces a hacer falta precisamente la asesoría de un abogado, que en últimas sale mucho más económico de lo que podría entrar a perder. Me explico el porqué de ese argumento. En muchas ocasiones sucede que la persona por ignorancia simplemente dice, no, hago un contrato de arrendamiento, él me va a estar pagando mes a mes y listo, no sucede nada, pero cuando ya le empieza a dejar de pagar, entonces dice, ay, no existe un codeudor, no existe un deudor solidario, no existe un fiador. Lo que nosotros recomendamos normalmente en este tipo de contratos es que exista un deudor solidario para que en caso de que el arrendatario incumpla, pues le puedan usted cobrar en un proceso ejecutivo directamente a ese deudor solidario, porque muchas veces si ponen el fiador, este fiador tiene dos beneficios, el de división y exclusión. Entonces, por regla general, para ser más claros, para que la asistencia sea más oportuna, para poder recaudar ese dinero adeudado, lo recomendable es que en los contratos de arrendamiento exista un deudor solidario. Pero entonces el mito, o no sé, me aclaran por favor, si es mito o realidad, el decir de que si yo tengo una propiedad es mejor meterla a una agencia porque por fuera yo no lo puedo hacer con abogados porque me gano un lío, es mentira. Bueno, realmente sí existe esa inquietud en el común de las personas en que prefieren poner su propiedad en manos de una administradora, en este caso una agencia de arrendamiento, y está bien, no hay ningún problema. Estas agencias de arrendamiento tienen unas grandes ventajas y es que en primer lugar siempre te van a responder por el canon de arrendamiento, así la persona que está ocupando el bien esté incumpliendo. Esta ¿El agencia, día que es? El día que es. Okay. Y te van a responder por los daños, es decir, usted como propietaria de su bien se lo entrega a una agencia de arrendamiento y se lo entrega inventariado, que es muy importante también a la hora de celebrar un contrato de arrendamiento, si uno lo va a hacer sin necesidad de la intervención o la mediación de una agencia de arrendamiento. Es importante que cuando de confianza le vas a arrendar tu propiedad a una persona que conoces o a un familiar, le hagas un inventario de cada una de las piezas que componen ese bien, es decir, el estado de las ventanas, las chapas, los baños, las puertas, pisos, paredes, ventanas, es decir, todo, absolutamente todo, inventariado y ojalá registrado en fotografías, para que a la hora de la entrega, esa persona te entregue en el mismo estado en que tú le entregaste. Eso hacen las agencias de arrendamiento. Las agencias de arrendamiento entregan todo completamente inventariado. Así, cuando una persona que está en calidad de arrendatario devuelve el bien, esa persona debe entregarlo en las mismas condiciones en que se te entregó. Y la agencia te responde por ser ella la encargada de la administración en las mismas condiciones. Lo mismo pasa con los servicios públicos. Hay una inquietud que frecuentemente se nos presenta y es que las personas nos dicen que si es legal esos depósitos que piden a veces los arrendadores antes de arrendar un bien. Una persona va a arrendar una vivienda y le piden un depósito de 2, 3 canon de arrendamientos como garantía para que si esa persona en caso de que deje de pagar por algún tiempo, pues se pueda sufragar de ahí. Pues déjeme decirle que eso no es legal. No es legal pedir depósitos
en los arrendamientos de vivienda urbana. Es la única figura que lo permite es el depósito para servicios públicos, pero esos servicios públicos no puede coger el arrendador y tomar ese dinero y echárselo al bolsillo. Ese dinero se tiene que consignar a una cuenta de la empresa prestadora del servicio público, es decir, en caso de que sea de servicios de energía, de acueducto, se tendría que ir a una cuenta de EPM, o en caso de que sea de internet, telefonía o televisión, tendrían que irse a una cuenta de UNE. Entonces ese dinero no quiere decir que el arrendador se lo va a quedar con él en caso de que le incumpla con los servicios públicos. Y vale la pena hacer una anotación en cuanto al argumento del doctor Orlando, y es que ese argumento es cierto, pero frente a la ley 820, es decir, vivienda urbana. Porque si estamos hablando de un arrendamiento de un local comercial, sí podría existir la figura del depósito. En bodegas también podría existir la figura del depósito. Entonces, de pronto el televidente dice, ve, pero a mí me están cobrando un depósito, entonces es ilegal. Entonces hay que hacer la precisión precisamente de que una cosa es el local comercial, que está regulado, como lo decía bien el doctor Orlando, por el Código de Comercio, y otra cosa es el arrendamiento de vivienda urbana, que ese sí es por ley 820. Yo creo que en el contrato existen dos partes y no solamente puede perjudicarse el dueño de la propiedad, sino quien toma también la propiedad como arrendatario, ¿cierto? Así es. Estas personas muchas veces tienen muchísimas dudas, porque cuando uno se va a pasar de casa se va con un constelado de dudas que uno dice, pues ¿cómo voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Pues los bichos, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué le corresponde a la persona? ¿Cierto? ¿Por qué hablo, por ejemplo, de los bichos de las casas? Porque muchas personas llegan a la casa y no saben a quién le corresponde, por ejemplo, fumigar. Si yo llego a una casa y la casa necesita sí o sí una fumigación, ¿a quién le corresponde? ¿Yo que tomé la casa o la persona que me lo está entregando? Esa es otra pregunta también muy interesante, porque muchas veces las obligaciones se recargan es de la parte del arrendatario. Y pues creemos que es solamente el arrendatario el que tiene obligaciones con el bien, de cuidarlo, de velar por su buen estado, de pagar los servicios públicos, la pintura, etcétera, etcétera. que si tiene niños, entonces lo rayaron, entonces no la puedo pintar todavía porque como yo la estoy habitando, no tengo plata, ¿y a quién le corresponde entonces eso? Bueno, todo? existen entonces unas mejoras necesarias y otras mejoras suntuarias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque las mejoras necesarias, como bien lo dice la palabra, esas mejoras necesarias están a cargo del arrendador. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas mejoras Las mejoras Por necesarias. ejemplo, un techo que estaba por desplomarse. Exactamente. Entonces usted le dice al arrendador, ve, se va a caer el techo, nos estamos inundando cada vez que llueve. Y el arrendador dice, ay no, pero eso no es problema mío. Entonces ahí ya obviamente si usted hace una remodelación, usted podría entrar ya a evitarle del valor del canon que usted le paga mes a mes esa reparación. ¿Por qué? Por ser necesarias, pero cuando son locativas o Suntuarias, cuando son suntuarias, sí ya es a cargo del arrendador. Pero entonces, lo que dice, por ejemplo, el doctor Germán, ustedes tienen una propiedad, está en arrendamiento, se la arrendaron a alguien de su confianza y resulta que tiene una gotera, el techo está que se desploma, ¿cierto? Resulta que ustedes le dicen a su arrendador que necesitan arreglar esa gotera porque el techo está en muy mal estado y él dice, no, yo no tengo plata para reparar eso, repárelo usted de su bolsillo y ahí cuadramos. Entonces, usted hace su tarea, repara su techo, le valió, por decir algo, el arreglo del techo, la reparación le valió 3 millones de pesos. Y usted paga mensualmente el arrendamiento, 1 millón de pesos, mensual. Entonces usted no le puede descontar a él esos 3 millones de pesos inmediatamente en 3 meses seguidos de arrendamiento. No, la ley dice que usted lo puede descontar hasta el 30% del valor del canon de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted paga de su arrendamiento 1 millón de pesos, usted solamente podrá descontarse de ese 1 millón de pesos 300.000 pesos. Entonces, hasta que en 10 meses se termine. Ahí me surge la duda. Así es. Si a los 10 meses el contrato se venció hace mucho tiempo y yo ya me iba a ir, ¿ya? Entonces, me costó 3 millones de pesos, solo puedo descontarle 300.000, me queda la arriendo en 700, pero a los 2 meses yo me voy del apartamento o de la casa. ¿Qué pasa ahí si la persona dice no tengo plata? Bueno, precisamente en cuanto a ello, habría que revisar precisamente cuáles fueron las estipulaciones, porque si bien estás diciendo que faltaban, por ejemplo, ya 2 meses para finalizar el contrato, habría que hacerse la pregunta, ¿usted informó que no iba a seguir viviendo en ese inmueble? Porque si usted no lo hizo, como lo dice la ley 820, pues el contrato se habrá prorrogado
y en ese orden de ideas pues obviamente le toca continuar, de lo cual obviamente también le daría unas sanciones en caso tal de que usted se quiera ir de dicho inmueble. Estamos hablando ya entonces de la figura del desahucio. Cuando se va a vencer el contrato, ya cualquiera de las dos partes, ya sea arrendador o arrendatario, deberá de informarle a la parte si quiere continuar con el contrato o si quiere darlo por terminado. Y ese desahucio se debe hacer como mínimo por un mes cuando hablamos de un local de vivienda Y si urbana. no se hace, se toma por hecho de que entonces el arriendo se sigue. Sí, se prorroga inmediatamente, porque una cosa es la renovación del contrato y otra cosa es la prórroga, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de vivienda urbana, estamos hablando de que el contrato se prorroga. ¿Qué quiere decir que se prorroga? Que sigue con las mismas condiciones que se había hecho en el contrato anterior. ¿Cuál sería la única variación? Sería entonces el aumento del canon de arrendamiento, que en caso de que sea de vivienda urbana, el aumento correspondería al IPC del año inmediatamente anterior. Pues retomando las dudas de las personas que tienen como casas o locales en arrendamiento, hay una que es muy grande y yo creo que también es muy grave, es porque no sé en qué momento pueda llegar la persona a decirme, no más, voy a vender el local, me tenés que desocupar dentro de un mes. Precisamente el Código de Comercio consagra desde el artículo 518 al 523 estas disposiciones, de tal forma de que va a depender de cuál es la causa que da lugar a la terminación del contrato. Si es que lo va a evitar, si es que el propietario lo va a tomar para alquilarlo a otra persona, entonces habría una sanción, o si es que él va a montar un negocio dentro de ese local, lo podría hacer, pero informando con 6 meses de anticipación, o si por el contrario estamos hablando de que se está adelantando, por ejemplo, un trámite de demolición, de que se va a reconstruir dicho inmueble, en ese orden de ideas podría también hacerlo, pero con 6 meses de anticipación. Si la causal que da lugar a la terminación del contrato es que simplemente el arrendatario no está pagando el canon, sí podría dejar esa figura de los 6 meses y solicitar inmediatamente la devolución de dicho local para poderlo arrendar a otra persona. Es interesante, muy interesante, y son muchas preguntas las que se nos vienen a la mente. Ejemplo, tengo otra. Pongamos el caso de una persona que está pagando cumplidamente, ¿cierto? Le piden la casa de una manera como el arrendador tuvo un inconveniente y se tiene que pasar, ¿cierto? Se tiene que pasar de casa. ¿Qué se hace? Esa pregunta también es muy frecuente porque pasa mucho. A todo el mundo le puede pasar, a todo el mundo le puede pasar de que en cualquier cosa, no, me toca devolverme para mi casa, entonces tengo que pedir, así seas muy cumplido, así estés muy bien y me estés cuidando muy bien la casa. Así es. Y nos han llegado a nuestra oficina casos donde nos pregunta el arrendatario, venga, ¿yo qué hago? Que porque en es que este queda caso, desubicado. claro, me estoy desubicando, el colegio de los niños, fuera de eso, pues tengo que salir corriendo a buscar otra vivienda para poderme ubicar. ¿Qué pasa en esos casos? El arrendador, aparte de que le debe informar por escrito, debe ser por escrito al arrendatario, debe indemnizarle 3 meses de canon de arrendamiento al arrendatario. Le debe indemnizar esos 3 Para meses. donde sea que se vaya, le paga o le paga lo que estaba pagando con su propiedad. Es decir, le tiene que pagar el valor económicamente, estamos hablando de dinero, Sí. de 3 meses de arrendamiento, de canon de arrendamiento. Pero Es decir, la si el pregunta es, ¿para dónde vaya? No, o sea, no. por ejemplo, si yo estoy estoy pagando aquí 1.000.000 pesos Exacto. y me voy para uno de 1.500.000 por el afán, No. ¿me paga cuál? ¿El del 1.000.000 o el del 1.500.000? Él te debe de dar 3 meses, no solamente de canon de arrendamiento, sino de tiempo para que tú encuentres un nuevo lugar donde te vas a ir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces entre las partes llegan al acuerdo y le dicen, "Ve, te voy a dar estos 3 meses, no me tienes que pagar el arrendamiento, no me tienes que pagar el 1.000.000 pesos, pero te voy a dar estos 3 meses para que encuentres para dónde te vayas a ir", ¿cierto? Entonces pueden llegar a ese acuerdo. Ah, ok. También puede pasar de que si usted dice, no, es que yo ya tengo para dónde irme, tranquilo, pero esa persona entonces te debe de dar esos 3 millones de pesos para que en compensación o indemnización, digámoslo así, sea como la compensación a esa necesidad de él, pues de habitar el bien que estabas habitando en arrendamiento y pues que por su petición o su solicitud lo tuviste que desocupar.
Y habría que hacer también la precisión ahí de que ese desahucio, como bien lo dice el doctor Orlando, debe realizarse es por correo certificado, no es que yo le mando un mensaje de texto, WhatsApp. sí, que lo llamo al celular y le digo, listo, tiene 3 meses, entonces para que se vaya del inmueble porque lo estoy necesitando. No, eso es por correo certificado. Cuando obviamente se desarrolla esa notificación de forma errada, entonces no habría lugar precisamente a desocupar el bien inmueble, porque lo está haciendo de forma errada y así lo dice la ley 820 del 2003. Sí. Adelante. También ocurre mucho que el arrendador se niega a recibir los pagos del arrendamiento. Entonces nos preguntan nuestros ¿Y quién es ese? Para establecer precisamente una causal, para establecer una causal demora en de el pago y así entonces poder sacar a la pedir la persona del casa. inmueble. Entonces, Pero mira, eso es una trampa, ¿no? Pues. entonces mira, por ejemplo, puede pasarte que él te pide la vivienda, usted está amañada, usted lo cuida, usted se siente como en su casa. Y entonces él te dice, necesito que me desocupes. Entonces usted le dice, no, pero venga, ¿cómo así? ¿Por qué me va a desestabilizar? Yo necesito que me desocupe, necesito que se vaya porque yo me voy a ir a vivir allá, necesito mi apartamento. Y entonces usted, no. Y entonces él necesita establecer una causal para poderle pedir a usted la vivienda, ¿cierto? Y usted le va a pagar a él el arrendamiento y dice, yo no le recibo eso porque yo necesito que usted me desocupe. Y usted, pero ¿cómo así? Si es que yo le estoy pagando cumplido, ¿yo qué hago? ¿A quién le entrego esa plata? Hay que consignar ese dinero en una cuenta del Banco Popular a nombre de ese señor. Uno pide simplemente a los cajeros del Banco Popular. Eso sí, tiene que ser en el municipio donde está la vivienda. No quiere decir que si la vivienda está aquí en Medellín, yo voy a ir a consignar en el Banco Popular de Envigado porque allá no hay filas. No, tiene que ser en un Banco Popular de la ciudad de Medellín. Y ahí le pido al cajero que me entregue un formato para consignación de arrendamiento y simplemente pongo la información del arrendador, pongo su número de cédula, pongo la dirección del inmueble del canon de arrendamiento y pongo el valor y simplemente lo consigno. Le hago llegar una copia a él y le digo, mire, a la plata que usted no me quiso recibir, Yo se la está consigné consignada. en el Banco Popular. ¿Tiene que ser en el Banco Popular? Tiene que ser en el Banco Popular. Bueno, será ya por acuerdos. A nosotros, por cuestiones de tiempo, ahí vamos empezando como redondeando, no sin antes decir dónde pueden nuestros televidentes comunicarse con ustedes, a qué números de teléfono, a qué redes sociales, para que, bueno, fueron muchos temas que se nos quedaron, ¿no? Que debemos de retomar este tema porque solo se tocó el de arrendamiento de vivienda, Así no de es. local. Y de local yo sé que vendrán muchísimas más preguntas. ¿Dónde podemos comunicarnos? Bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Guerrero Abogados. Nos pueden contactar también al celular 300-750-3444 y al 301-322-9007. Igualmente el teléfono fijo es 50-55-987. No, muchísimas gracias por la compañía. Yo sí quiero que cerremos esta entrevista porque en ese tema de los contratos de arrendamientos hay muchísimas incomodidades. Sí. Para mí son incomodidades. Sí, porque no deja de ser tanto para el arrendador como para el arrendatario un problemita que inicialmente cuando se inicia la relación comercial todo es maravilloso, no, yo soy súper cumplido. Todo sonrisas. Sí, todo es sonrisas, pero ya después es cuando vienen los inconvenientes. Y hablando de esos inconvenientes del lado de acá, yo que tomé, por ejemplo, el arrendamiento de una casa, Sí. y entonces me llama la señora de la casa que fue muy querida, hicimos el contrato por una agencia, por Sí. ejemplo, XY, y me dice, ay, es que yo la quiero ir a hacer la visita, para ir a ver cómo está la casa. Va a ir a mirar las paredes, qué tal la ¿Podemos? cocina, a ver si usted sí lava bien los gabinetes y todo eso. Sí, ¿me puede recibir el sábado, por ejemplo? Pues para mí eso sería una cosa muy incómoda. Eso es legal, se puede hacer, ella puede ir a decir, o me puede llamar la agencia de arrendamiento a decir, venga un momentico, ¿puedo ir el viernes con la dueña de la casa que la quiere ver? No. Eso debe ser de algo de mutuo acuerdo, Así porque es. de hecho cuando usted entrega su inmueble en la administración de la inmobiliaria como tal, ellos sí ponen un clausulado donde establecen que si ellos quieren entrar a supervisar porque consideren que algo puede estar sucediendo dentro del inmueble, por ejemplo una actividad ilícita o que estén destruyendo el inmueble, se podría llegar a un mutuo acuerdo para desarrollar precisamente esa visita. En caso contrario, no puede llegar la dueña a decir, es que yo voy a entrar a su casa y le voy a desalojar y le voy a quitar todo. No, para eso existe el debido proceso y en caso contrario se podría tener unas consecuencias incluso penales.
Entonces eso es muy delicado. Y es más, pues cuando uno arrienda ya sea un local comercial o una vivienda urbana, debe ser muy claro en la destinación que le va a dar a ese tipo de bien. ¿Por qué? Porque también se puede convertir en una causal de terminación del contrato el utilizar, por ejemplo, la vivienda, si la estás utilizando, si la arrendaste para vivienda urbana y la estás utilizando, por ejemplo, para fines comerciales, pusiste unas oficinas, pusiste ahí, no sé, o le estás dando otra destinación, estaríamos hablando que tranquilamente sería una causal para la cancelación del contrato. Miles de preguntas, miles de inquietudes, pero para una consulta personal, Dani, nos llaman o se comunican a @guerrerosabogados, www.guerrerosabogados.com.co, No, pero- ahí está, y los números de teléfono que ustedes pueden ver también en pantalla, así que nuestros abogados ya les pudieron haber dicho. Vámonos nosotros, muchísimas gracias, a una A pequeña ustedes. pausa comercial y nosotros ya venimos porque Tu Punto de Encuentro continúa. Ahorita le paso.